bueno, estoy muy contento de poder estar aquí. Un saludo de nuestra iglesia, también allí en Palma del Río, y también de mi mujer, que en esta ocasión no ha podido acompañarme, está tremendamente embarazada, así que para el mes de abril, dentro de muy poquito, seremos padres nuevamente, y en esta ocasión pues ella no ha podido acompañarnos, pero la próxima vez os prometo que cuando vengamos vendremos con toda la familia por completo. Así que, bueno, pues sin más, ¿qué os parece si oramos al Señor y presentamos nuevamente este tiempo que vamos a tener? Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque nuestros ojos físicos no te pueden ver, Señor, pero sí que es cierto que muchos de nuestros sentidos pueden experimentar tu presencia, tu cercanía, tu amor. Señor, gracias por manifestarte por medio de un abrazo, por medio de la sonrisa de las personas que están a nuestro alrededor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de cada canción y cada una de las letras que hemos cantado, Señor. Y ahora te pedimos que tú te muevas, Señor, y que tú hables a nuestras vidas y que tu palabra traiga luz a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podamos acercarnos un poquito más a ti y podamos experimentarte de una manera personal y genuina. Bendecimos tu palabra, Señor, y te pedimos que solo tu nombre sea levantado, que solo tu nombre, solo a ti sea el aplauso de este día, Señor, solo a ti sea el reconocimiento y toda la gloria sea a nuestro nombre, al nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por esta comunidad, gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Granada, Señor, y te pedimos que tú sigas moviéndote, Señor, y extendiendo tu evangelio, Señor, por tantas personas que no te conocen, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues he sido informado de que estáis siguiendo una serie de predicaciones sobre este libro, y aquí hago una cuña publicitaria. Te recomiendo que si no lo tienes, luego ahí en la librería puedes hablar con José, que él te va a hacer un descuento muy interesante, pero no te vayas de aquí sin La Cruz del Rey, un libro excepcional de Timothy Keller basado en el Evangelio de Marcos. Y durante estos domingos anteriores, pues me han comentado de que estáis siguiendo una serie de predicaciones sobre este libro tan interesante e impresionante, y hoy yo quiero compartir con vosotros también un episodio muy interesante sobre el Evangelio de Marcos. Pero antes de que vayamos a este pasaje, permitidme que os diga y que os recuerde, no sé si vienes aquí por primera vez, si eres una persona que ya desde hace tiempo conoces a Jesús, pero mira, personalmente quiero decirte algo. Creo que en lo mejor en lo que tú y yo podemos invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías, nuestro dinero, nuestras capacidades, es en estudiar a la persona de Jesús. No hay nada más espectacular, no hay nada que tú y yo podamos hacer en este mundo, a este lado de la eternidad, que acercarnos a esta persona tan interesante como fue Jesucristo. Jesús ha sido la persona más importante que ha estado en este planeta Tierra. No solamente lo dice la Biblia, sino también la historia, el arte. Es probablemente de la persona de la que se ha escrito más canciones, de la que se ha compuesto más poesía. Seguro que es la persona de la que más lienzos se han retratado, más esculturas se han diseñado. Jesucristo ha impactado tanto la humanidad que si te paras a pensar, incluso nos encontramos en el 2016 después de Cristo. Él ha dividido la historia de la humanidad. Pero lo más impresionante no es que hayan hecho muchas esculturas de Él. Lo más impresionante y lo que a mí me apasiona de Jesús no es que se escriban muchos poemas o libros o canciones, ni siquiera el detalle de que Él haya dividido la historia de la humanidad. Lo más impresionante de Jesús es que Él ha dividido mi historia. Yo puedo reconocer, y eso nada ni nadie me lo puede quitar, que yo soy una persona totalmente diferente antes y después de conocer a Jesús. Toda persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús tiene que decir verdaderamente hay un antes y un después de Cristo. Y si tú quieres estudiar la persona de Jesús, bueno, Lutero el reformador, decía que él veía a Cristo en toda la Biblia. Él veía a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo le hacía referencia y apuntaba a la persona de Jesús. Pero evidentemente, de todos los libros que forman las Escrituras, la Biblia, probablemente los 4 libros o evangelios que más fácil nos muestran la persona y la obra de Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos estudiar esos 4 evangelios y profundizar y entender muchas cosas, tanto de Jesús como de su
su obra. Y hoy me gustaría que pudiéramos meditar un pasaje muy, muy importante. Es interesante, cuando analizamos y estudiamos los 4 evangelios, podemos ver que hay algunos acontecimientos que lo describen algunos evangelios y otros no. Por ejemplo, hay algunos acontecimientos que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, y Juan no hace referencia a ellos. Pero es curioso, aquellos momentos más importantes de la vida de Jesús se encuentran en los 4 evangelios. Cuando tú quieres estudiar algo que es lo más importante en Jesús, vas a ver que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen referencia de hecho. Y hoy el pasaje que vamos a estudiar y el momento histórico que también vamos a estudiar precisamente se encuentra también en los 4 evangelios. Pero permitidme que, como estamos viendo una serie de predicaciones sobre el evangelio de Marcos, pues vamos a ir al evangelio de Marcos y el capítulo 11, versículo del 15 al 17. Es un texto muy breve, pero muy, muy profundo. El evangelio de Marcos y el capítulo 11, versículo del 15 al 17. Y si lo tienes ahí, sigue la lectura mientras yo leo este pasaje. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 17. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra. Él se encuentra en la última semana antes de abrazarse a la cruz del Calvario para morir por tus pecados y por mis pecados. Es muy interesante, cada uno de estos días tiene algo muy relevante. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada uno de estos días de la última semana de Jesús fue algo muy importante que él hizo. Pero permitidme que vayamos un momento a ver qué sucedió el día antes. El día antes de este momento que acabamos de leer es el conocido como el domingo Día de Ramos. Aquellos que quizás somos de aquí de España, pues sabemos que hay una semana, la Semana Santa, que comienza precisamente con el Día de Ramos. Y hay una imagen, una procesión muy típica que es Jesús sentado en un burrito o en un animal de carga, y las personas pues van con unas palmeras, con unas hojas, y están clamando y celebrando que el rey por fin ha entrado en Jerusalén. Eso tuvo que ser impresionante, ¿no? Imagínate el domingo lo que experimentó Jesús el día antes. Jesús dice que está entrando en Jerusalén y las multitudes le estaban esperando y aclamando en las calles de Jerusalén porque se había corrido tanto, se había expresado tanto la fama de Jesús por los diferentes lugares que había una multitud esperando a ese famoso rey que llegaba. Yo me imagino a todo el mundo allí un par de horas antes, como somos muchas veces nosotros cuando sabemos que va a venir alguien, nos vamos 2 horas antes para hacer fila, estamos todo el mundo ahí, algún padre con su hijo subido en los hombros para que pueda ver presencialmente a Jesús. Yo creo que todo el mundo tenía la batería del móvil bien cargada para poder grabar ese momento y luego subirlo a las redes sociales, compartirlo por Facebook. Todo el mundo estaba listo. Jesús está entrando y la gente lo está, permitidme esta expresión, lo están flipando, porque el que viene es un hombre que durante 3 años dicen que ha hecho cosas impresionantes como resucitar a muertos, dar vista a los ciegos, ha hecho que los cojos puedan correr más que Usain Bolt, ha hecho cosas increíbles. Así que ahí está todo el mundo expectante a ver el gran rey que todo el mundo esperaba. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en 24 horas? Mientras que el domingo todo el mundo estaba cantando un estribillo de una canción que decía: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Eso es lo que todo el mundo cantaba el domingo por la tarde. Ancianos, matrimonio, niños, solteros, todo el mundo cantaba ese estribillo. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre de David! Jesús y sus discípulos están
muy contentos de ese recibimiento, pero acabamos de leer que justo al día siguiente, 24 horas después, Jesús entra en el templo y no le reciben cantando Hosana. Él no entra saludando, Él no entra firmando autógrafos y haciéndose selfies con todas las personas que están allí. Jesús entra en el templo y entra con violencia. Jesús entra en el templo y literalmente, yo sé que esto te va a costar mucho imaginártelo, pero Jesús entra en el templo y empieza a darle patadas a las mesas. De hecho, antes de entrar, coge unas cuerdas, las lías y se hace un látigo. Y mientras las personas están allí, empieza a golpear las mesas y a tirarlo todo, empieza a coger las jaulas donde estaban los animales, las palomas, las abre, las deja volar, suelta a los animales y en un momento monta un caos impresionante. La pregunta es, Jesús, ¿qué te ha pasado? El domingo estaba radiante en tu burrito, celebrando y saludando a todo el mundo y 24 horas después la estás liando, Jesús. ¿Qué ha sucedido en 24 horas? ¿Ha perdido tu equipo? ¿Estás enfadado porque uno de tus discípulos no te ha dejado dormir por su ronquido? ¿Qué te ha pasado, Jesús? ¿Por qué el domingo recibes esa expresión de celebración y justo al día siguiente entras en el templo con una mirada de furia, gritando y echando a todo el mundo del templo? Permitidme que hoy veamos qué es lo que sucedió en este pasaje, pero quería meteros en este contexto porque a veces estudiamos este pasaje olvidándonos que el día antes todo el mundo dijo: Jesucristo, Jesucristo es el Rey. Pienso que en el siglo XXI uno de los mayores problemas que tenemos, no solamente la gente no creyente, sino también aquellos que somos creyentes, es que no tenemos una correcta imagen de Jesús. Permitidme que explique esto. Nos han vendido esta sociedad y nos han vendido a un Jesús con pelo lacio y ojos verdes que lleva una abejita cargada entre sus hombros. Esta sociedad, la figura de la religión, incluso muchos libros y muchas creencias y muchas personas que anuncian a Jesús, solamente nos presentan al Jesús que abraza, al Jesús que es tierno, al Jesús que parece que viene con su pelo lacio, con sus ojos verdes, que viene a acariciarte, y es correcto. Jesús, no correcto de que Jesús sea físicamente así, sino que Jesús realmente que es amoroso, es tierno, es bondadoso, por supuesto que sí. Pero se nos está olvidando otra cara también de Jesús. Y es que Jesús también, la Biblia dice que Jesús es fuego consumidor, que Dios se aira con el pecado. A veces nos da un poco de miedo, nos da un poco de reparo hablar también de esta imagen de Jesús. Parece que nos gusta solamente el Jesús que abraza, pero no el Jesús que entra en el templo. Estos 2 días, entre el domingo y el lunes, es muy interesante. Estos 2 días muestran muy bien cómo es el corazón del ser humano. El domingo y el lunes muestran muy bien cómo es tu corazón y cómo es mi corazón. Mirad, el domingo, todo el mundo que estaba allí en Jerusalén estaba esperando al Mesías, al que los iba a liberar del imperio romano. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían al libertador que los quitara del imperio romano que estaba poniendo un yugo de esclavitud sobre toda la nación de Israel. Pero ellos clamaban y decían: yo quiero ser rey. Pero luego no querían al Jesús que los quería hacer libres de sus pecados. La gente quería al Jesús que resucitaba a los muertos, pero no quería al Jesús que ordenaba el corazón. Las personas ahí estaban esperando a alguien que hiciera una revolución social, pero no querían a nadie que hiciera una revolución espiritual. Sabéis que muchas personas se acercan a Dios y se acercan a Cristo solamente porque quieren la figura de Jesús como Rey, pero rechazan al Jesús como Señor. Y tenemos que entender que si el domingo Jesús entró proclamándose Rey, el lunes Él entró proclamándose como Señor. Y si Jesús no ha entrado en tu corazón como Rey, pero también como Señor, tienes un evangelio incompleto. La figura de Jesús te la has creado tú y no existe. He puesto aquí una frase que dice que muchos prefieren al Rey del domingo
que al Señor de la semana. Muchos prefieren al Rey del domingo que al Señor de la semana. Qué interesante, ¿no? El domingo todos clamaban, el domingo todo el mundo decía, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! ¿Sabéis lo que clamaba todo el mundo, las mismas personas, el viernes? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las mismas personas que el domingo estaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. El viernes no había pasado ni una semana, estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Porque ellos querían al Jesús como Rey, pero no querían al Jesús Señor. Solamente querían al Jesús que viene a hacer mi propia voluntad, que viene a solucionarme todos mis problemas, pero no querían al Jesús que realmente yo ahora tengo que vivir por y para Él también. Debemos dejar que Jesús sea nuestro Rey, pero también debemos dejar que Jesús sea nuestro Señor. Y permitidme aquí a todos aquellos que os encontráis aquí, que habéis confesado a Jesucristo como el Señor de vuestras vidas. ¿Sabéis qué? Me doy cuenta que muchas veces los cristianos, a veces nuestras vidas actuamos de la misma manera. Venimos aquí el domingo y cantamos al Señor. Y no traemos palmera, pero sí levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, Señor, tú eres santo. Señor, te entrego mi vida. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Jesús, el Rey del domingo. Pero la pregunta ¿es Jesús el Señor del lunes? ¿Es Jesús el Señor del miércoles? ¿Es Jesús el Señor de tu semana? Porque a veces podemos caer en el mismo error. Venimos aquí el domingo y celebramos y adoramos a Dios y le decimos, Jesús, tú eres nuestro Rey, pero luego entre semanas se nos olvida que Él quiere también ser el Señor de nuestras vidas. ¿Es Jesús solo tu Rey o es Jesús también tu Señor? ¿Es Jesús el Rey de tus domingos o es Jesús el Señor de toda tu semana? Esto es muy, muy importante. Permitidme que leamos nuevamente el versículo 15 y el versículo 17. Dice Marcos capítulo 11, versículo 15 y el versículo 17. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo, hay aquí una imagen del templo. El templo era el lugar y ha sido el lugar más importante para toda la cultura judía y para todos los israelitas a lo largo de toda la historia. Después del tabernáculo, el templo ha sido el lugar más importante para la nación judía. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba y tenía relación con las personas. Para un judío el templo lo era absolutamente todo, a tal punto que si os dais cuenta, no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de viajar a Israel. Si alguien ha viajado a Israel, te vas a dar cuenta cómo los judíos hoy día siguen adorando y siguen besando y siguen teniendo todos los días un contacto con un trozo de templo que queda, con ese trozo de muro. Ellos van allí al muro de las lamentaciones y tratan de tener su espiritualidad y de estar conectados con Dios por medio de lo que queda de templo. En el templo la liturgia era muy importante. Lo que se hacía aquí era que se sacrificaba a los animales. Dios, en vez de derramar su ira contra el pecador, lo que hacía era que su ira la derramaba, por decirlo de alguna manera, sobre un animal inocente. La persona llevaba un animal inocente y esa sangre de ese animal inocente cubría los pecados de aquellas personas que se presentaban delante de Dios. El templo era el lugar más frecuentado por todos los judíos, pero a lo largo del año había una fiesta donde Jerusalén casi que se duplicaba o se triplicaba, y esta era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba una vez al año y las personas de los alrededores de Jerusalén tenían que viajar hasta Jerusalén para adorar a Dios. Así que en esa fiesta, en esa semana de Pascua, imaginaros la de personas que tenían que haber ahí en Jerusalén, casi que el doble o el triple de todos los ciudadanos que normalmente se encontraban ahí. Jesús, el lunes, cuando Jesús entró ese lunes en el templo,
ese lunes era precisamente un lunes que era de esa semana de la Pascua. Así que el templo y Jerusalén estaba repleto de personas. No sé si os podéis imaginar cómo sería el ambiente allí en el templo. Me gustaría que me acompañaras conmigo ahora y en tu mente. Un lugar que va a recibir a miles y a miles de personas que van a ir hasta el templo para tener una relación con Dios. Ahí en ese lugar me imagino las personas que estarían organizadas por equipo, ¿no? Sé que aquí en vuestra iglesia, aquí en vuestra comunidad también os organizáis por grupo y algunos se encargan de poner la merienda, otros llevan la alabanza, otros preparan toda la decoración. De la misma manera que vosotros estáis organizados y cualquier persona que quiera hacer un evento se tiene que organizar, en el templo también había muchísimas personas que cada una de ellas se encargaba de algo. Estaban las personas que se encargaban de dar la bienvenida y de atender a la gente en las puertas principales. Luego había otras personas que se encargaban de cuidar a los animales. Luego había otros que se encargaban de hacer las lecturas públicas. Pero también habían algunas personas que te cambiaban la moneda, porque si tú venías de otra ciudad, esa moneda a ti no te servía. Así que había una mesa donde tú tenías que pasar los cambistas y ellos te cambiaban la moneda. Luego había otro grupo de personas que se encargaban de venderte un animal, porque si tú venías desde muy lejos, pues tú no ibas a traer cargando tu animal, ¿no? Tú no ibas a venir con tu animal hasta Jerusalén. Entonces tú venías allí, traías un dinero ahorrado y en ese momento tú podías comprar algún animal para presentar ese animal como sacrificio. El templo se había convertido en un negocio. La casa de Dios se había convertido en un McDonald's, se había convertido en una empresa. Allí el protagonista no era Dios, allí el protagonista eran los hombres. Allí no se escuchaban canciones, se escuchaba el ruido de las monedas. La gente cuando iba allí no podía tener un encuentro verdadero con Dios, no tenía ese espacio de quietud, de reflexión, de adoración, porque el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. No sé si me podéis poner otro micro o ayudarme con este porque se me está soltando. O si está, eso es. Muchas gracias. Yo me imagino antes de que comenzara esta fiesta, todo estaba en orden. Absolutamente todo estaba en orden. Si tú puedes visualizar cómo se encontraba el templo, cada persona en su sitio. Todo estaba en perfecto orden. Las personas, cada una en su puerta, cada uno en su lugar. Todo estaba correcto. Era algo impresionante todo lo que organizaban para la liturgia del templo. Y Jesús entra en medio de este orden y si os dais cuenta, Jesús lo que hace es desordenar el orden. Todo estaba aparentemente para el ojo humano, todo estaba en orden, pero Jesús entra y lo que hace es desordenar absolutamente todo. Imagínate, para que tú lo entiendas, tú te llevas aquí una hora poniendo tus galletitas en perfecto orden. Y las pones por tamaño y haces la figura de un corazón y te has llevado una hora poniendo algo que te han encargado en perfecto orden. Y ahora viene alguien y te lo desordena todo. ¿Cómo te sentirías tú? Fatal, ¿no? Tú dices, Dios mío, llevo aquí una hora arreglando todas las cosas. La chica que lleva las galletas ya está mirando si alguien le ha desordenado algo, ¿no? Pero no es así, no te preocupes que tus galletas están en perfecto orden. Pero a veces nosotros, cuando creemos que todo está en orden, nos gusta dejar las cosas así. Pero Jesús viene al templo y mientras ellos creían que todo estaba en orden, delante de Dios realmente todo estaba en desorden. Dice una frase, en ocasiones debemos dejar que Cristo desordene nuestro orden. En ocasiones debemos dejar que Cristo desordene nuestro orden. Las personas allí no querían la gracia ni querían la gloria de Dios, lo que querían era llevarse un poco más de dinero a su casa. La gente había convertido algo tan precioso como era la espiritualidad en un negocio personal.
La gente estaba allí para ver qué es lo que se podían llevar a casa. Les dice, en el versículo 17, les dice, mi casa será llamada casa de oración. Qué interesante, ¿no? Jesús cuando entra ahí, si os dais cuenta, Él dice mi casa. No dice el templo de Dios, dice mi casa. Detrás de este detalle, Jesús está diciendo, yo soy Dios y esta es mi casa. ¿Lo entendéis? Cuando Él entra, Él no dice la casa de Dios, Él no dice el templo de Dios, no, Él dice mi casa será llamada casa de oración. Ahí Jesús, cuando Él está entrando, está diciendo, mirad, yo soy el Dios eterno, aquel al que vosotros venís a encontrar aquí, aquel al que vosotros venís a adorar, ha entrado aquí. ¿Y sabéis qué? Voy a ordenar todo esto, porque aunque vosotros creéis que todo está en orden, realmente, absolutamente todo está en desorden. Mateo 18, versículo 20, mirad lo que dice Mateo 18, versículo 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. El templo, la iglesia, la casa, el parque, el local, da igual donde nos reunamos, da igual. Pero la Biblia dice y enseña que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ¿quién es el que está ahí en medio? Dios mismo. Donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo. Pero Él viene y todo lo que estaba en completo orden comienza literalmente a desordenarlo. Él les dice, mi casa tiene que ser un lugar totalmente diferente al resto de los lugares que hay en este mundo. Mi casa será llamada casa de oración. Y yo quiero haceros una pregunta a todos los que estáis aquí. ¿Qué estamos haciendo con la casa de Dios? Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Y si os dais cuenta, Él cuando empieza a levantar y a golpear todas las cosas que habían allí en el templo, Él no le echa las culpas al sistema social, Él no le echa las culpas al emperador, ni le echa las culpas tampoco a los romanos, le dice, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ni siquiera le echa la culpa al diablo, ni le echa la culpa a otras cosas, no, le echa la culpa a las personas que se encontraban allí presentes. A veces nosotros tenemos que pensar en pleno siglo XXI, ¿qué es lo que estamos haciendo con la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la casa de Dios? Tengo la oportunidad de predicar por diferentes lugares y a veces voy a algunos sitios donde me doy cuenta que parece que la comunidad o la iglesia o el grupo de creyentes parece que es como la alfombra de los Oscars, ¿no? Donde los protagonistas son los hombres y no el Señor. Y hemos traído un excelente grupo que viene desde el otro lado del mundo y tenemos que darle un aplauso y no estoy diciendo que no podamos hacer nada de eso, pero a veces me da la sensación que el aplauso, el protagonista, muchas veces son los grupos de música, los pastores, los profetas, los apóstoles, cuando el protagonista solo tiene que ser Jesús. ¿Qué estamos haciendo con la casa de Dios? Tenemos que tener cuidado para que los lugares donde nosotros nos reunimos siempre el protagonista sea Jesús. Siempre el protagonista sea Jesús. Venga quien venga, invitemos a quien invitemos, por supuesto, honra al que honra, pero por encima de todas las personas, por encima de todos los grupos, por encima de todos los movimientos, siempre el protagonista tiene que ser Jesús. Iglesia donde se admiran más a los ministerios que al mismo Jesucristo. Iglesias que admiran más a las personas que al mismo Jesucristo. Iglesias que hoy día enfatizan más el milagro de recibir que la bendición de dar. Habéis conocido o escucháis, ¿no?, ese evangelio de la prosperidad, ¿no? Que solo te dicen que Dios te quiere dar a ti. Dios te quiere dar a ti cuando la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero hoy día hay muchas iglesias y la casa de Dios la estamos convirtiendo en un lugar donde la gente va solo para recibir, cuando tendríamos que estar dispuestos a ir para nosotros dar. Hoy día la casa de Dios la estamos convirtiendo en una cueva de ladrones. Hay muchas personas
que ya no predican el Evangelio, sino que dan charlas de automotivación. Tú eres un campeón, Dios quiere hacer tus sueños realidad, eres la más especial de España, tú vales mucho, tú eres... Ánimo, sal a comerte el mundo, esta semana será tu semana, todo te va a ir bien. Parece, en vez de un pastor o un predicador, parece un coach, ¿no? Parece que viene aquí y ánimo, vamos, adelante, sal y cómete a Granada. Estamos sustituyendo el Evangelio por charlas de automotivación. Hoy día, tristemente, conozco a muchos predicadores y a muchos pastores que están dejando de estudiar la Biblia para estudiar psicología. Personas que creen que este libro no es suficiente para ayudar a las personas. Personas que creen que aquí no está la respuesta a todas nuestras preguntas y a todos nuestros problemas. La Biblia ya no es suficiente, entonces tengo que dejar la Biblia y tengo que empezar a estudiar otras cosas. Hay lugares que son lugares de culto, casas de Dios, que permiten absolutamente todas las cosas. Yo he estado en lugares, me han invitado a predicar, donde las personas que están llevando la alabanza, pues a lo mejor están conviviendo juntos, ni se han casado, están viviendo en desorden, pero no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque hoy día hay mucho miedo a poner las cosas en orden, porque si ponemos las cosas en orden, mucha gente se va a ir. A veces no queremos predicar el verdadero evangelio para que las personas no se inquieten y se vayan. Pero ¿sabéis qué? Jesús entró el lunes a poner las cosas en orden. Ellos creían que estaban en orden, pero delante de Dios estaban en desorden. Yo no os conozco a muchos de los que estáis aquí, pero puede ser que haya alguien aquí sentado ahora mismo que piense interiormente que su vida está en orden. Pero si Cristo entra en tu corazón, lo primero que va a hacer es desordenar tu orden. Y la pregunta es Jesús el Señor de tu vida? Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Tú tienes que decirle a Jesús, Jesús, entra en mi corazón y desordena mi orden. Ahora bien, por encima de este lugar, por encima del local donde nos reunimos, por encima del templo, quiero que entendamos algo. Dios no habita en este lugar. Dios no está en este lugar. Nosotros no somos como otras muchas religiones que piensan o que creen que yo vengo aquí y vengo a tener un encuentro con Dios. No, Dios no está en este lugar. Dios ya no habita en lugares creados por las manos del hombre. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Todo esto, el tabernáculo, el templo, la iglesia, todo esto que había antes de que Cristo llegara, era una figura de algo que Cristo luego iba a hacer, porque ya Dios no habita en lugares físicos. ¿Sabéis dónde habita Dios? En el interior del ser humano. A Dios, permitidme lo que voy a decir ahora, a Dios no le interesa tanto, a Dios no le interesa tanto que este lugar esté en orden. A Dios le interesa que este lugar esté en orden. Y a veces nosotros podemos caer en el mismo error que cometieron las personas del templo. Trabajar constantemente para que todo lo que está aquí esté en orden. Y Dios dice, bueno, si eso, vale, está bien que pongas todas las sillas y que las ordenes por colores y que pongas muy bien las galletas y que los audiovisuales estén listos y que las luces se apaguen y que todo esté en orden, pero Dios no está tan interesado en ese orden. Dios está interesado en el orden de tu corazón. A Dios no le importa, entended esto, a Dios no le importan las cosas físicas, a Dios le importan las cosas de tu alma, de tu corazón, de tus pensamientos. Dios quiere ordenar tu vida, Dios quiere ordenar tu familia, Dios quiere ordenar tu matrimonio, Dios quiere ordenar tus pensamientos. Primera de Corintios capítulo 3, del 16 en adelante dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No estamos llamados solamente a ordenar nuestros lugares de reunión, que también tenemos que hacerlo. Por encima de todo eso, Dios quiere y Él está interesado en ordenar tu alma, en ordenar tu corazón, en ordenar tus caminos, en ordenar tus pensamientos. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, si en esta sala o hay alguien que luego vaya a escuchar esta predicación, si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, mira, Jesús cuando entra en tu corazón, cuando Jesús se presenta, cuando conoces a Jesús por primera vez, la verdad que lo que tú experimentas es lo que experimentaron las personas el domingo. Es algo precioso. Cuando a ti te hablan de Jesús, cuando tú conoces a Jesús, mira, lo único que tú quieres hacer es gritar y decir, Hosana, te amo, te bendigo, te entrego mi vida, eres lo más precioso que han escuchado mis oídos, eres increíble, Jesús. Es cierto, cuando Jesús se presenta en tu camino, Él se presenta, Él te enamora, Él te conquista como si fuera el rey del domingo. Pero una vez que Jesús entra en tu corazón, Él comienza a ser el Señor de tu vida. Él te enamora y te seduce como sedujo a todo el mundo el domingo, pero luego el lunes Él empieza a ordenar toda tu vida, a ordenar tu corazón, a ordenar tus caminos. Necesitamos que Cristo venga, no aquí en este lugar, sino que Cristo entre en nuestro corazón y que a veces también entre con su látigo. Y decirle al Señor, Señor, sacude, quita todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Quizás hay alguien aquí que piense que está en orden, pero solo tú sabes lo que están viendo tus ojos cuando estás a solas en tu habitación. ¿Cuántas personas tienen problemas con la pornografía? ¿Cuántas personas vienen el domingo y levantan sus manos y dicen, tú eres santo, tú eres bello, pero están atados a la masturbación? Tienen problemas de codicia, tienen problemas de ira, son personas que tienen envidia, que son celosos. Mira, Dios no está interesado tanto en tu canción, Dios no está interesado tanto en tu expresión de alabanza el domingo, Dios está interesado en tu vida. Él quiere hacer algo profundo en tu corazón y para eso tienes que dejar que Él entre y que desordene todo tu orden. Mirad lo que dice Efesios capítulo 4, del 29 en adelante. Efesios capítulo 4, del 29 en adelante dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Probablemente aquí en vuestra comunidad no tengáis ninguno de estos problemas, solamente lo tengamos nosotros en la iglesia donde nosotros nos movemos. Seguramente aquí entre vosotros no haya envidia, no haya rivalidad. Probablemente aquí no haya alguien que esté mintiendo, probablemente aquí no haya alguien que quizás tenga celos de otra persona, probablemente aquí no haya alguien que tenga un espíritu como de división, que trata constantemente de dividir a las personas. Pero si por casualidad aquí hay alguien que sea así o que esté luchando con estas cosas, tienes que decirle a Jesús, Jesús, ayúdame, necesito cambiar esto, necesito quitar la amargura de mi corazón. Jesús, necesito quitar la ira que a veces sale de mi corazón y no sé cómo hacerlo, por eso acudo a ti para que tú me ayudes. No caigamos en el error de pensar que estamos bien con Dios porque todas las cosas externas están en orden. Tenemos que tener mucho cuidado con pensar que nuestra relación con Dios está bien porque todo lo que hay a nuestro alrededor está en orden, porque probablemente nuestro corazón esté en desorden y entonces no estemos experimentando ni disfrutando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mirad qué interesante lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el templo las personas en el templo iban a ofrecer su ofrenda a Dios. Pero ¿sabéis qué? Era más fácil llegar,
y soltar algunas monedas y decir, mira, dame una paloma, o dame un carnero, o toma 15 euros y dame un cordero, y entonces yo hago mi apaño con aquel que me está cambiando la moneda, y yo pongo ahí ese animal inocente, y ahora le digo al Señor, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, aquí está mi ofrenda, y luego salgo de ahí, y salgo realmente igual que como he entrado. Por eso Dios dice, mira, esto no es así, esto es una religión. Esto es una religión y yo no quiero religión, yo aborrezco la religión, estoy cansado de religiosidad. Mira, yo no quiero tu animal, yo quiero tu corazón. Yo no quiero tus cosas externas, yo te quiero a ti. Yo no quiero tus obras, yo te amo a ti, a tu persona, a tu identidad, a tu ser. Así que Dios dice, mira, antes de que tú vayas a presentarle cualquier ofrenda, antes de que tú cojas tu guitarra, antes de que afines, antes de que te pongas detrás del teclado, antes de que empieces a expresarle tu amor a Dios, antes de mandarle todo eso externo, Dios te dice, párate a pensar un momento, ¿hay algo que esté en desorden en tu corazón? ¿Hay algo que tengas que arreglar con alguna persona? Pues antes de hacer nada, deja tu ofrenda, deja tu actividad, arregla las cosas para que cuando empieces a hacer algo para mí, yo eso lo pueda recibir como algo bueno, como algo agradable. He escuchado que el domingo que viene tendréis la Santa Cena, ¿no? Mirad lo que dice 1 Corintios 11, 28 sobre la Santa Cena también. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. A veces también nosotros participamos de la mesa del Señor y participamos de los símbolos, sin ser conscientes también de lo que eso conlleva. Dios dice, antes de hacer esto, examínate. Puedes pensar que quizás estás en orden, pero Dios te dice, ten cuidado porque hay algunas cosas que están en desorden. Así que tenemos que pedirle a Dios antes de hacer cualquiera de estas cosas, decirle a Dios, Dios mío, entra en mi corazón, ayúdame y pon en orden aquello que realmente tú sabes que está en desorden. El salmista, entendiendo este concepto, dice el Salmo 139, examíname, oh Dios. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Antes de terminar, me gustaría que pudiéramos entender lo que hemos visto en esta tarde. Dios no quiere cosas externas, Dios no quiere una religión más, Dios no quiere tu orden externo, tu orden físico, Dios quiere el orden de tu interior. Dios quiere ser el Cristo y el Jesús Rey, pero también Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Necesitas decirle a Dios, Señor, entra en mi corazón y pon en orden aquellas cosas que quizás están mal. Yo puedo pensar que estoy viviendo bien, que todo está bien, que estoy en orden, pero solo tú sabes que hay algunas cosas que están en desorden. Yo no sé si, para terminar, no sé si te puedes imaginar la escena de cómo quedó todo aquello. Jesús ha entrado, todo estaba en perfecto orden, pero dice el pasaje que hemos leído que Jesús empieza a volcar, literalmente empieza a volcar las mesas de los campistas, empieza a sacudir con un látigo, empieza a echar a las personas, empieza a decir, vosotros estáis convirtiendo mi casa en una cueva de ladrones. Allí hay un desorden total, ahora sí que hay un desorden para el hombre, pero a veces cuando hay un desorden para el hombre, hay un orden para Dios. A veces nosotros podemos creer que todo está desordenado, pero no, en ese desorden es cuando Dios empieza a hacer su orden. A veces nosotros podemos pensar que todo está en orden, pero delante de Dios todo está en desorden. Y ahí está Jesús, aparentemente todo está en desorden. Jesús está sudando, Él ha estado durante un rato gritando, echando a todo el mundo de ahí. Pero sabéis que este pasaje no termina con una connotación triste. Yo sé que a lo mejor hay alguien aquí que pueda decir, bueno, pero no vea el mensaje que ha traído hoy, ¿no? Vienes aquí y vienes a decir que el Señor quiere ordenar nuestro desorden, que el Señor quiere sacudir muchas cosas que hay en nuestro interior que estén mal, pero sabéis que el lunes no fue un día triste. Algunos piensan y ven esta escena y dicen, pues no vea, el lunes de toda la semana, el peor día seguramente fue el lunes, pero el lunes no terminó mal, al contrario, el lunes terminó muy bien.
Permitidme que veamos un versículo que no lo menciona Marcos, pero sí lo menciona Mateo sobre este mismo pasaje. Dice Mateo capítulo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Increíble. Y vinieron a él, ¿en dónde? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Aquel que acaba de estar gritando, aquel que está sudando, aquel que todavía sostiene un látigo en su diestra, aquel que sus ojos no son ojos verdes, sino que tiene una mirada de furia, una mirada penetrante, aquel que ha puesto patas arriba al sistema religioso, la religiosidad de cartón de las personas. Jesús ha venido y ha revolucionado todo eso. Pero ¿sabes qué? Él está ahí gritando, su vena está en el cuello, él está todavía sudando, la gente tiene miedo de lo que acaba de ver. Pero dice la Biblia que vinieron a él en el templo, ¿Cómo estaba el templo? ¿Cómo estaba el templo? Completamente desordenado, todo tirado. Las sillas en el suelo, las monedas todavía estaban corriendo por el suelo, los animales, algunos volaban, otros corrían, estaba todo absolutamente en desorden. Y en medio de todo ese desorden, vienen unos ciegos y vienen unos cojos. Y tú sabes qué hace Jesús, me encanta este pasaje. Porque Jesús, en ese momento, Jesús no es como nosotros, que a veces estamos enfadados y quítate de en medio, no te quiero ni ver. No, Jesús no dice, mira, mañana martes. No, Jesús no dice, no me estás viendo que ahora estoy enfadado, ahora no te puedo atender. No, Jesús no es como nosotros. Yo no sé cuánto te dura a ti un enfado. Hay personas que a veces nos enfadamos y no, es que estoy enfadado, pero ¿de cuándo? No, de la semana pasada que todavía me dura el enfado, ahí estoy. Qué bueno que Jesús no es como nosotros. Jesús sabe actuar en cada situación y Él acaba de entrar en un sitio que aparentemente todo estaba en orden, pero Él viene y lo desordena todo. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Justo en ese momento vienen personas con necesidad y Él hace así algo increíble. Y Él deposita su látigo en el suelo y se acerca al ciego y al cojo y acaricia su rostro. Y aquel que no ve le dice, recibe la vista. Y aquel que no puede andar le dice, anda, levántate, corre y vuelve a tu casa. Jesús en un momento deja a un lado el golpe para empezar a abrazar. Deja a un lado el grito para empezar a susurrar. Deja a un lado su furia para mostrar todo su amor y toda su bondad. ¿Veis nuevamente? Jesús, el mismo del domingo, es el mismo del lunes. Jesús, el mismo que está poniendo en desorden todo el templo, es el mismo que acaricia el rostro de los ciegos y que abraza a los cojos. No hay esa dualidad que nosotros tenemos. Jesús, por supuesto que Jesús es el ser más amoroso que hay en el planeta Tierra, pero Jesús también viene a poner en orden tu corazón. Jesús también viene a poner en orden la iglesia, la comunidad. Y sabéis que de este versículo podemos mostrar algo muy interesante antes de terminar. Cuando Jesús entra en una comunidad, cuando Jesús entra en una vida y Él empieza a ordenar, luego viene lo sobrenatural, luego viene el milagro, luego viene la canción. Cuando le decimos a Jesús, Jesús, ven aquí a nuestra familia y desordena nuestro orden. Y si hay cosas que están mal aquí, te pedimos que tú las cambies. Y si estamos pecando, y si hay envidia, y si hay celo, y si hay pleitos entre nosotros, ven y desordena todo esto. Y sabéis que después de todo ese desorden, ¿sabéis qué es lo que viene? Viene alegría, viene una nueva canción, viene un gozo. Cuando el Señor entra en tu corazón y empieza a desordenar todo eso que a ti te duele tanto, porque tú creías que toda tu vida, todas las áreas estaban en orden, y Él viene y lo pone todo patas arriba. Después de ese momento, empieza a venir lo sobrenatural de Dios para tu vida. Empieza a venir un mover de Dios impresionante. Y empiezas a sentir la paz de Dios, empiezas a sentir cómo el Señor está contigo. Te resumo lo que hemos visto en esta tarde. Jesús quiere ser el Rey de tu domingo, pero también quiere ser el Señor de tu semana. No vivas una religiosidad. No vengas aquí el domingo y le digas cosas muy bonitas a tu Rey, pero luego entre semana no le dejes a Jesús que sea el Señor de tu vida. En segundo lugar, hemos visto que a veces podemos creer que estamos en orden,
pero Dios viene y quiere desordenar nuestro orden. En tercer lugar, os he lanzado esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con la casa de Dios? No solamente con nuestras reuniones, sino también, lo más importante, con la casa de Dios, que es mi corazón. ¿Qué estoy haciendo yo con mi corazón? Y lo cuarto y último, después del desorden de Dios, después de que Dios viene y desordena nuestro orden, siempre viene lo sobrenatural, siempre viene lo mejor de Dios. Después del desorden, siempre viene su paz, siempre viene su abrazo, siempre viene su caricia. Permitidme, podemos cerrar nuestros ojos y tener un momento de quietud y pensar delante del Señor si hay algo en nuestro corazón que Dios tenga que ordenar. Te invito a que ahí donde estás, le puedas decir al Señor: Señor, muéstrame ahora. Puede ser que yo crea que estoy viviendo en orden, pero realmente mi corazón está en desorden y necesito que tú vengas y lo ordenes. Quizás hay alguien aquí que tiene a Jesús como el Rey de su vida, pero no tiene a Jesús como el Señor de su vida. Jesús quiere ser tu Rey, pero Jesús también quiere ser tu Señor. Tengo un momento ahí para decir como el salmista: examíname, muestra qué es lo que hay en mi corazón, muestra qué es lo que hay en mi vida, muestra qué es lo que puede ser que esté mal y que tú tienes que ordenar.